Ay, ya empezamos nuestra aventura por Tokio. Lo primero que hemos hecho ha sido dejar Kioto, hemos cogido el tren bala, luego hemos cogido el tren JR, luego hemos cogido un metro para llegar a nuestro hotel. ¡Qué cerquita!, ¿no? Acabamos de llegar de la estación y este es nuestro hotel. Entonces ahora estamos en el barrio de Ueno, hemos ido a ver el parque, el templo en el parque de Ueno, que es enorme, pero estamos por esta zona maravillosa que es como muy típica y estamos dando una vuelta. Aquí están todos y... ¡Hombre! ¡Anda! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues es que estaba ahí. ¿Dónde? ¿Ahí? Ahí. En una cosa. ¿Y cómo se llama este sitio? Pues estamos ahora mismo en Amiya Yokocho. En Amiya Yokocho. Sí. Vale. Es una callecita comercial así muy típica aquí de la zona de Ueno. Sí. Y que conecta lo que es la estación de Ueno, que está un poquito más para allá. Y bueno, aquí luego desemboca la calle en Akihabara. Bueno, pues nada, ya he contado que hemos estado en Ueno y que ahora hemos comido y que ya vamos a ver esta zona hasta Akihabara. Perfecto. Vamos a ir ¿Y con andando. quién vais a ver todo eso? Contigo, con el Pedro. Por eso estaba ahí. Pues voy a poner algunas imágenes que he grabado por Amiya Yokocho, que es esta calle que está al lado del Parque Ueno y es una zona maravillosa. O sea, es que aquí no sabes qué elegir para comer. Hay de todo, de todo. Yo he probado uno de estos tés de té matcha frío con estos bolitas de gelatina. Bueno, no sé qué es, no es gelatina, pues es otra cosa porque era vegano, pero estaba buenísimo. Y nada, hemos dejado las cosas en el hotel, que todavía no teníamos la habitación, y nos hemos venido al Parque Ueno, que es donde es el famoso parque que en primavera está totalmente lleno de cerezos, maravilloso, bonito. Era muy bonito, pero es verdad que digo, ostras, me gustaría venir en primavera o en otoño. A ver, nuestro grupo. A ver, que os perdéis. Hay un poco de lío, hay un poco de tráfico en la M30. Sí, un poquito. Es que hay mucha gente. Pues aquí en mitad de todo, un templo. Vale. La ofrenda que le ponen al jabalí. Un chicle, un solano. Mira. Polachuches, no, y también meten ahí. Ahí meten dinero y luego lo tocan y piden su deseo. Algo de chocolate y todo así. ¿No? ¿Una bolsa de chocolatinas? Ah, pues mira, como ofrenda. Muy bien. Oye, este templo escondido, precioso, maravilloso. ¿Sabéis lo malo de Japón? Que no hay papeleras en ningún sitio, así que cuando te tomas algo tienes que pasearlo durante varias horas hasta que encuentres una papelera. Está todo limpísimo. Se me ha olvidado, amigo Shunsho, pero aquí el Chema lo ha puesto y mira. ¡Qué bonito es! ¿Qué tal? No lo sé, todavía no he entrado, pero he visto la de los demás. Es la leche. En blancotilla. ¿Qué? Vale, estamos en el hotel, en la planta 18, y acabo de ver las habitaciones de los otros y he flipado. Vamos a hacer house tour. Tenemos una cama bastante grande, un sillón de masajes. ¡Un sillón de masajes! Esto es, ¿vale? Pared. Esto es pared. Y aquí está el baño, ¿vale? Pero claro, lo guay es que esto... A ver cómo se sube. ¡Qué vistas! ¿What? No puedo creer. A ver si lo puedo subir. Oye, ¿y la bañera? Ah, mira, y tiene ducha. Y te puedes duchar mientras ves las vistas. ¡Qué bonito! Esta es la habitación con estas pedazos de vistas. Está increíble, estoy emocionada. O sea, mira, yo te vengo aquí a lavarme los dientes, aquí estoy, y esto es lo que veo. Y lo que a mí más me gusta, los baños de aquí. Con todo lo que necesita. Esto es que me encanta, lo amo. ¿Tiene música? Este no tiene música. La verdad que estos botones, los de abajo, no sé para qué de... Vale, ahí sí que se está haciendo la limpieza. Pero mira, voy a cagar y mear así. Muy bien este hotel, ¿eh? La verdad. Mis 10 al Pedro. Por supuesto, lo primero que he hecho ha sido... ¡Oh! Me está dando la espalda. Probar este sillón de masajes, pero yo me siento como una princesa. Yo normalmente no veo a este tipo de hoteles tan maravillosos y ahora mismo estoy diciendo, esto es la gloria, esto es normal, los japoneses son así de listos y se ponen un sillón de masajes cada uno individual.
Todos tenemos sesión de masajes en la habitación. ¿Qué? Me voy a dar una vuelta por Akihabara, que está aquí al lado, pero es que mirad las vistas, ¿eh? No, 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 no. Uy, qué rápido se cierra. La colonia. Y ahora sí, bienvenidos a Akihabara. Pedro, ¿me has dejado un rato sola? Sí, ¿y qué has hecho? He ligado con un japonés. Te lo juro, me estaba yo grabando mi vídeo tan tranquilamente y me vino un japonés y me dice, hola, perdona, tal. Y yo, bueno, en inglés, ¿vale? Dice, ¿vives aquí? Y yo, no. A ver. Digo, estoy de vacaciones. Dice, ¿pero y vas a volver a Japón? Y yo, pues no lo sé, estoy de vacaciones con mis... Dice, ¿pero vas sola? Yo, no, voy con... Y le he dicho, voy con muchos amigos. Sí. Digo, están por aquí alrededor. Y me dice, ay, perdona, es que eres muy guapa. Y yo... Pero qué directo, ¿no? Y me dice, ¿tienes novio? Y yo, sí. Y me dice, bueno, pero ¿tu novio está en España? Y yo, sí. Y me dice, es que me gustaría verte antes de que te vayas. Ahí va la madre y que yo, me parió. ¿qué? Y yo, no te quiero ver. Vamos, está hecho la típica de... Pero si yo no soy escucha, celoso. que van a saco. Yo creo que algunos sí que van A saco. Yo creo que les funciona con las turistas. Me he quedado flipando, ¿eh? Se llamaba Giro. ¿Giro? Me ha dicho su nombre. Es que los giros no son muy... no son de fiar los giros. Bueno, el Pedro nos ha traído a un sitio maravilloso con juegos. Con mucho vicio, mucha historia, mucha tablet y mucho de dar. Tú pides platos, te vienen, o sea, así te vienen estos platitos y ese platito lo metes por aquí y cada 5 platos... Mira, una demostración. Anda, otro. Vale, ya he pedido 5. ¡Ahí va! Cada 5 platos sale un juego en la pantalla, en esta pantalla que tenemos aquí. Y si ganamos, nos dan un gachopón de esos, ¿no? Pero está todo trucado, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, hemos Esto es para que estado... comas. ¿Cuánto han sido? ¿5 partidas ya? Sí. Llevamos 5 partidas y no hemos ganado ni una. 0. Es que las horas llevan como muy rápido. Sí. Este sitio es increíble. ¿Ganaremos? No. ¿Otra vez, tronco? Ay, hemos vuelto a perder. ¡Por fin! ¡Toma! Bueno, chicos, con esta vista, buenas noches Tokio. Mañana muchísima más. Y que espero que os estén gustando estos vlogs porque yo me lo estoy pasando como una y nada y estoy muerta ahora mismo, pero muy feliz. Parece que me está dando un ataque, ¿no? Hemos salido de Akihabara, hemos cogido la Ginza Line, el metro, y ahora estamos en Shibuya y vamos a subir al Shibuya Sky. ¿Pero y esto qué es? Esto es una maravilla apoteósica que te va a explotar la mente. La mejor vista de todo Tokio. ¿En serio? ¿La mejor vista de todo Tokio? Vamos. Me llamaría así. ¿Cuál vamos? El 8. El 8. Konnichiwa. Arigatou gozaimasu. ¿Este edificio no? ¿Eh? No, este edificio es de muy poco. Pero Claro, que es nuevo, ¿no? Sí. Nosotros lo vimos desde un Starbucks ahí abajo. Es el que está allí, que ya no existe. ¡Ah! O ¿No bueno, existe el sí, Starbucks? sí, Mítico. sí, perdón. Sí. Mira, ¿por tonto? Pues te la como. Ahí en todo el medio. Vamos a nuestro siguiente ascensor. Este es el museo de los ascensores de Oti. ¿Cuánto cuesta esta experiencia? 2.200. Pues esto Sí, así. o 2.500, no lo recuerdo, pero merece la pena. Merece la pena. Hombre, aquí el Pedro que se ha encargado de coger todas las entradas, Hombre, viajar maravilloso. con Miruri-san es que Pero es... como una princesa de verdad. Te lo digo, te lo cuento y te lo documento. ¡Wow! Te va a liar. Suenan las pisadas como si estuviéramos subiendo una montaña. ¿Verdad? Eso o es música tecno experimental, que no lo sabes. Y que no lo sabemos y nosotros hemos decidido que son pasos de una montaña. Fuera no puedes llevar pues ni bolsos ni gorros. Hay viento. Cámaras atadas. Ah, que se puede subir más.
A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? Mirad, José, qué guapo. Vamos, unas fotos. Vamos, posa. Sí, Vamos, como dice. El parque es Jojoli. A mí me recuerda a Central Park con el Empire State justo. Pero, ¿qué? Esta experiencia me parece increíble. Idoia, ¿cómo estás? Alucinante, maravilloso. ¡Qué guay! ¡Qué bonito! Luego vamos a ir ahí. Madre mía, qué frío. ¡Anda! ¿Estás muy cómodo? ¡Oh! ¡Qué lujo! Bueno, pues ya estaría, me quedo aquí. Aquí hay una cola para hacerte una foto allí, pero la verdad que no sé si merece tanto la pena esperar la cola. No. Chema dice que no. No. No para tanto, ¿no? Si en realidad No. te la puedes hacer, yo que sé, en otra esquinita. A ver. Y ya estaría. Y ahora sí, allí estábamos antes en el Shibuya Scramble Square y ahora estamos en Shibuya. Y al lado de Shibuya está el famoso perro Hachiko. Y os lo voy a enseñar porque claro, hay... ¿Qué? Sí. ¿Pero por qué hay un perro de verdad al lado? Anda. Ah, que suena. Ah, pero que se lo lleva en la maleta. Típico de mira, se la maleta, pues mira. No, claro, y se ha hecho la foto con Hachiko, el perro. Aquí está la cola, por aquí, por allí, por aquí. Y ahí está Hachiko. Es el perro más leal del mundo porque claro, cuando su dueño se murió, con solo 2 años, creo que él tenía, estuvo 10 años volviendo a la estación de Shibuya a esperarlo porque pensaba que iba a regresar y nunca regresó. Y entonces Hachiko, queremos a Hachiko, vamos a Hachiko. Eso sí, tenemos una buena cultura. Anda, mira, un youtuber como yo. Y ahora sí, vamos a cruzar el cruce Shibuya. Desde arriba parece mucho más pequeño y de repente bajas y dices, pues es enorme. Pasar por 2 millones de personas en el paso peatón. Vamos. Me Yo encanta. siempre lo he soñado. Sí, 2 millones de personas en el mismo cruce. Cero ansiedad. Cero ansiedad. ¿Os sentís diferentes a la Gran Vía? ¿Cómo es? Oh, estoy sintiendo un cosquilleo Un en el estómago. cosquilleo al cruzar este paso. Pues estamos en el santuario Meiji, entrando y mirad este tori tan maravilloso, tan bonito, tan precioso. Arriba lleva como unas flores, que significa que esto ya es un santuario imperial. Sí, porque es el símbolo de la casa imperial, los crisantemos. Los crisantemos. 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 Tenéis que veniros a viajar con el Pedro, Sí, de es verdad. comer, o sea, mover Todo, un poquito. no, todo organizado. Sí. Aunque él dice que lo más importante es comer, es que Sí. lleva todo organizado y encima los sitios que te lleva a comer, es verdad que son maravillosos. Son estupendísimos. O sea, Y aquí en el templo Meiji es muy típica la foto en las ofrendas de sake, que es esta foto de aquí. Pues tú te pones aquí y te haces la foto. Y allí están las ofrendas de vino. Es que me acabo de tomar una Coca-Cola y ahora tengo que pasearlo por todo el parque hasta que encuentre una papelera. Pues aquí en el santuario de Meiji lo que hemos hecho ha sido comprar una tablilla y ahora vamos a escribir nuestros deseos, propósitos y lo vamos a dejar en este. La idea, como estamos haciendo el viaje, que el tema es el diario de Mei y Mei es una chica que viaja por Japón, pues esto es una de las cosas que hace en el diario. Entonces nosotros hemos dicho, ¡jo, qué guay que nosotros lo hagamos! En realidad es una historia inventada por Pedro que le da como un sentido a todo el viaje y tiene una ruta porque es como que ella va viajando por Japón, pero claro, es divertido hacer justo lo que ella hace y que viene al santuario de Meiji y pone sus deseos en una tablilla. Así que eso es lo que vamos a hacer. Y mirad, la verdad que me parece un buen sitio para hacerlo porque mirad todas las tablillas que hay aquí en este maravilloso árbol. Y se deja aquí, ¿no? Así. Sí, lo puedes colgar. Bueno, pues ya está. Ahora todo se va a cumplir, seguro. Eso esperamos. Yo antes he dicho que donde hemos subido es Shibuya Scramble Square. En realidad es el Shibuya Sky, ¿vale? Pero vamos que sí, que tenéis que subir a verlo porque me ha parecido una experiencia perfecta. Y si llegáis a primera hora, que es a las 10, incluso antes, mejor. Y ahora
tenemos un tiempecito libre. Ups, que se me ha caído. Uy, no, que me matan como tire yo esto a la calle. En algún momento de mi vida encontraré una papelera en Japón. Que como tenemos un momentito libre hasta la tarde, que tenemos un plan sorpresa, que no sabemos qué es. En teoría nos han citado a las 8, 8:30 en algo, a lo que va pues la historia del viaje, que es Mei. Tiene una cita con alguien, entonces nosotros pues, vamos a ir a las 8, 8:30 a tener una cita. No sabemos qué actividad es. Y hasta entonces he quedado con una amiga que lleva viviendo aquí 2 años en Japón. Esto va a ser de repente madrileños por el mundo, ¿vale? Y vamos a conocer a Belén. Que Belén es una chica que lleva aquí viviendo en Japón unos años, dando clase en la Universidad de Japón. Y nada, hemos quedado justo en Shibuya. ¿Qué? He salido yo. ¿Y ahora qué hacemos? A darle. Esto es súper relajante. Es relajante cuando no se revienta la pieza todo el rato. Y lo que quieres es pegarte un tiro. ¿Hasta cuándo? Tú me dices, ¿no? Sigue, sigue. Sigue. Como tú quieras, estás haciendo un cuenco. Tienes un cuenco, amigo. Muy bien, hacia ti, no hay problema, todo está en orden. Sí, es súper difícil. Es como que me he ido. Bueno, y esa ha sido mi clase de cerámica, aunque se ha visto así un poco. Pero mira, ella va a hacer incluso una exhibición de cerámica y su nombre está aquí, la Belén. Qué guay. Y después de mi clase de cerámica, pues nada, dando un paseo con Belén. Mira qué guapa. El entrante. Esto se llamaba Izakaya. Izakaya, que es un restaurante. Es el típico bar japonés, como típico bar español, pues aquí en Japón, ¿no? Lo he explicado bien. Estaba todo buenísimo. Y los chicos eran majísimos porque cada vez que entraba una persona o que salía del restaurante, lo celebraban. Y cada vez que la gente brindaba con 2 cervezas, lo celebraban también. Ahora a volver, a ver si no me pierdo. Es que no os imagináis Google Maps lo que hace. O sea, te explica hasta en qué vagón te debes subir. Son las 8:15 y hemos quedado con Manu. Tiene previsto quedar con Mei para ir a un karaoke. Salia. ¡Karaoke! Tenemos 2 horas reservadas. A las 10:30 se puede siempre ampliar los horarios. Y he conseguido que nos den la sala VIP. Se cantan un temazo en japonés, ¿sabes? Fíjate. ¿En japonés? Sí, eso es lo único que me sé, así que... ¿He contado lo del karaoke? He contado que había un plan perfecto, un plan pero secreto. Porque fuimos ¿Cómo nosotros es? a un karaoke en 2015. En algún momento. Claro, en 2015 el Pedro y yo acabamos en un karaoke porque nos cerraron el metro, Sí. que lo cerraban a la 1:30 de la mañana o algo por así, ahí. y entonces lo único que se nos ocurrió hacer fue meternos en un karaoke porque el metro abre a las 5 de la mañana, eso es. Así que nos metimos en un karaoke, no sé dónde estábamos, si te soy Estábamos sincera, en Tokyo Shinjuku. Station, No, Shinjuku. Shinjuku. La mejor noche de nuestro viaje Totalmente. a Japón en 2015. A ver si esta noche también es la mejor. Hemos llegado al piso 7, aquí está nuestra habitación. Claro, aquí bueno, es que esto yo creo que ya lo han puesto en España, que era karaoke por habitaciones, pero aquí tienes tu mapita, tus habitaciones, te dicen el número 73, te obligan a consumir. Me ha costado una cerveza 640 yenes, que no es mucho porque 500 son, hemos dicho, 3 euros, pues unos 4 euros, y la nuestra es la 76, así que vamos al karaoke. Repito, alguien ha llamado al putísimo Scorpio.
Qué divertido, mirad lo que tienen ahí, que te lo puedes subir. Ha sido muy divertido. ¿Qué nos vas a llevar? Pues... A Shinjuku. ¿Cómo es Shinjuku? Shinjuku. Shinjuku. Sí. Pedro, estoy aprendiendo japonés. No, no. Y la verdad es que va bastante bien el tema del curso, ¿eh? Va de puta madre. Vale, vamos a ir a Shinjuku. Vamos a ver. ¿Qué era? Sí, vamos a ir a Shinjuku Gyoen, luego a Kabukicho, que es donde está Godzilla. Ole. Que es, además, por curiosidad, es ciudadano real de Shinjuku. Ah, ¿en serio? Sí, es ciudadano de verdad. Vale. Y luego ya de ahí, pues nada, luego ya mover el bigote, lo que vaya surgiendo un poco, no sabemos. Vaya vista, ¿eh? Vaya vista me traes. ¿Te has dado cuenta, eh? Del Empire State Building. En realidad luego odio ese tipo de comparaciones, pero es que me hace mucha gracia. Bienvenidos a Kabukicho. Si no me equivoco, en este barrio, en Kabukicho, o en esta zona, es donde está el Godzilla enorme que vamos a ir a ver. A ver. Y sigue habiendo sonidos, muchas cosas, ¿eh? Tokyo Style. Nos hemos ido del Parque Paz al sonido. ¿Qué tal? Ahí está. Qué guay. Está guapo, ¿eh? Me flipa. En nuestro viaje gastronómico, hoy vamos a probar el Omurais. Esa. Eso es. Que es estos platos. Y aquí tiene opción para mí. Así que nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Dices que está bueno, más o menos, este plato. Está bien. Está bien. Para un apaño, está bien. Vale, no es tu plato favoritísimo. No, Vale. pero vamos a darle. Venga. Bueno, Kanpai, ¿no? Kanpai. 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 Que yo ayer dije, ¿no? Claro. Chin chin. Y mira cómo mira alrededor. En ah, plan, mira. chin chin. Y eso significa colita, ¿no? Colita. Chorrilla. Chorrilla. Chorritilla. Chorritilla. Y me ha dicho María Sí. que chocho significa padre. Ah, sí. Ah, no. Padre o abuela. Chichi. Ah, Ese creo que era. Chichi es padre. Era padre. Bueno, lo moráis Me voy a poner este. como el tenacitas. Oye, ni tan mal, Ni tan mal. Hostia, Me he pedido el de queso. todo queso y todo huevo. Y quería ponerse un huevo frito encima. ¿Existían cuando ya vinimos? Yo creo que no. ¿Verdad que Ah, no? de Omurais, dices. Sí. A mí es que no me suena. Aprendí una nueva palabra, by Pedro. Oishidesh es cuando te ha gustado delicioso, la comida y dices, buenísimo. estaba increíble. Sí, delicioso. Bueno, Claro, y al irte le dices al cocinero que le veíamos ahí en primer plano, Oishidesh, y se pone ya contento Te y tiras. dice, ¡buah! Lo he petado. y le dejas una buena review y entonces Ya le ayudas está. un montón. Ya está. Otra cosa que hemos hecho en este viaje, que nos ha recomendado Pedro, es traernos poca ropa. Es que no te vas a traer tampoco 16 cambios, 16 bragas, así que hoy me toca hacer la colada. Que aquí cuesta 500 yenes hacer lavadora y secadora. Es que 500 yenes son 3 euros de verdad. Increíble. Yo es que soy una rata, no sé, o ahorradora, no sé cómo lo veis. Entonces a mí me gusta mucho mirar siempre cuánto cuesta todo. Y siempre os lo digo. Me parece una información muy interesante. 3,11. Y aquí estamos a hacer la colada. Colada hecha. Me he cambiado y ahora nos vamos a Akihabara. Hombre, pues habrá que jugar unos gachapones, habrá que ver las tiendas. Bueno, a ver qué nos encontramos. Cuenta Pedro que aquí, esta tienda que hay aquí,
va todo por azar. O sea, tú pagas, Sí, tú te toca un número. Tú compras un papelito, bueno, como lo tengan aquí montado, pero un papelito y lo que te sale el A, pues lo que sea del A, pues te ha tocado. A lo mejor te sale un llavero. Ya, Bueno. claro. Les encanta el azar y jugársela todo el rato. Me la juego. Todo el rato. En vez de comprarse las cosas, ellos vamos a jugar. Les gusta que le salga más cara la figura que comprarla de verdad. Aquí el Pedro, crack en gachapones. No, gachapones no, este es Esta es la del barbero, barberos. el barber cat. Solo tienes dos oportunidades, una para un lado y otra para adelante, y corta la cuerda y sale el muñeco. Ahí va, casi. Ahí va. Última oportunidad, ¿eh? Última oportunidad. Ahí va. Ah, pero si se ha cortado. Tú que está corto, míralo. Sí. Así. ¡Oh! ¡Qué monis! Ahora para ti. ¡Toma! Tenemos aquí típica máquina vending, ¿no? Sí. Que dices, uy, a ver el precio, 1000 yenes. Vale. Y me dice el Pedro que es un timo. Hombre, que es un timo. Porque yo lo he vivido en mis carnes. Esto que te pone aquí, te dice, puedes ganar todo esto. Pero luego a lo mejor lo máximo que puedes O sea, ganar. una Nintendo Switch te pone Claro. por 1000 yenes, Y claro lo máximo que sí. puedes ganar es un abanico de los Minions, una camiseta de un Teletubby y da gracias. O sea, te puede tocar cualquier cosa, pero es mentira, ¿no? Ya caíste. No No echéis caes. aquí el dinero. No le llevar a un sitio que vas a flipar. El sitio de las máquinas locas. Las máquinas locas. El sitio de las máquinas locas. ¿Y esto qué es? Aquí lo tienes. Tienes lo suyo, mira, puedes conseguir un teléfono, ¿Qué? puedes conseguir unas cajas. ¿Y qué hay en la caja? La caja puede venir cualquier cosa. Parece que parecen las máquinas abandonadas de Akihabara. A ver, grábame para que se vea lo estrecho que es, ¿eh? Sí, Pero sí. aquí no nos van a hacer nada, ¿no? No, Está tira. saliendo algún sitio creepy. No, tira. Más cajas. Mira, de estas son, 1390. estas son más caras, ¿ves? ¿Pero y qué es? Nada. Vamos a comprar una. ¿Sí? Hombre, siento que me van a pegar un susto de repente, ¿sabes? Porque es como muy tétrico. Ah, Ay. uf, qué mal rollo. Estoy un poco como cagada, joder. O sea que lo leo, ¿no? Sí, bueno, a ver en qué idioma está. Ah, claro, va a estar en japonés. Se nos ha apagado la batería, pero son galletas. Pero lo que me has dicho es que Sí. es una crítica. Bueno, O sea, son críticas, por ejemplo, ahí lo pone en inglés, claro que lo hemos leído ahora, que es en plan que no suban los precios para los turistas, porque aquí los japoneses tenemos que seguir viviendo y queremos que los turistas sigan viniendo. Claro, eso es. Entonces luego vamos a traducir Lo que le ha tocado. esto Eso y os digo qué significa, ¿vale? Eso es. Pero vamos, que me he gastado 690 yenes en unas galletitas. Y en un texto. ¿Y en un texto que vamos a ver qué es? Eso. Se me había olvidado, nos hemos ido a cenar y se me había olvidado traducir el texto. Venía una cajita de galletitas, pero el texto que te viene es una crítica social y en este caso es sobre las pensiones, que al haber pues una tasa de natalidad que está disminuyendo, está habiendo un problema en Japón con las pensiones, el pago de las pensiones, y que no les llega lo suficiente como para ni siquiera dar un regalo a sus nietos. Lo he traducido en el Google Lens y son críticas hacia la sociedad y utilizan este método en esas máquinas expendedoras así tan escondidas que cuestan bastante dinero, imagino que sea para la asociación, y son quejas hacia la sociedad japonesa. Me parece muy interesante, o sea, no sé, es guay. Pues mira, una buena manera de que los turistas se gasten el dinero, aprendas algo de la cultura japonesa, porque tú vienes aquí como turista, solo ves lo bueno, y de repente pues te cuentan un problema que tienen ellos como sociedad. Bueno, pues con esto y con mi nuevo planning para mañana, que ya me han llegado por la puerta del hotel, que mañana pues hay un plan sorpresa que no nos lo dice... No. A ver, vamos a un barco.
¿Es un barco? Bueno, mañana os lo cuento. Y hoy empezamos la aventura en Asakusa, en la puerta de Kaminamiron. Esta que cuando vinimos el primer día, como teníamos la noche libre porque dormíamos aquí en Tokio, nos vinimos aquí y la vimos de noche. Así que os pongo algún planito de la puerta de noche y ahora de día. Has visto el templo de Sensoji, que es el que vamos a ver ahora, de noche, y ahora lo vamos a ver de día. Yo quiero. Buenísimos. ¿Qué es esto? Estos son los Melon Pan, que para mi gusto es uno de los mejores sitios. Melón pan. Melón. Bueno, Melón pan. vale, sí, Melon Pan, sí, Melon Pan. Melón pan. Sí, que no sabe a melón, que Vale. no, que es un bollo de azúcar. Lo que pasa Me que, encanta, bueno, yo quiero. Y está relleno. El relleno me encanta porque me recuerda a los roscones. O sea, no es el mismo sabor, vale, pero vale, me pero te recuerda, recuerda. plan del rosconcito de nata, pero no es roscón. Y esto es el melón pan. Bueno, la verdad que me viene genial. Aunque yo he desayunado ya un sándwich de huevo que se estila aquí mucho y están buenísimos. Pero aquí hay que probar todo. Y aquí los tenemos. Además los hacen aquí mismo. Y el melón pan, mis 10. Creo que de los dulces más ricos que hemos probado en este viaje. Hostia. Estaba yo aquí grabando y creo que esta tienda de kimonos me la recomendó una chica. 100% es esta. Es una tienda de kimonos de segunda mano, me lo recomendó una chica por Instagram, que es majísima, que es Belén, se llama Belén. Mira, Belén, estoy aquí, me hace ilusión. ¡Ya voy! ¡Ay, qué guay! Estamos en una tienda que creo que es como muy rara, es como de tetas, algo muy raro. Pero es que lo heavy es Que esto es una cola. O sea, la gente ha dejado su bolsa, la pega con cinta adhesiva y crea la cola. Nadie. Cosas malas en esta situación, ¿no? El problema que tienen con lo del sexo, que es como demasiado todo el rato sexual, todas las chicas sexualizadas, museo de tetas, o sea, como de tetas, y que haya una cola ahí. Y por otro lado, el que tú puedes dejar tu bolsa pegada al suelo con una espadadrapo, creas una fila, se piran por ahí y ya cuando abran la tienda tienen su sitio porque nadie les roba las cosas. No sé, chicos, cada cultura tiene sus cositas, pero está bien reflexionar desde fuera y decir, wow. Desde luego, hacer una cola ahí, imagínate en un concierto, poner tu bolsita pegada al suelo y que te respeten, ¿eh? Bueno, voy a probarlo. Como el katsu es como un plato típico de aquí, que es el rebozado típico de cerdo, pues yo voy a probar este, ¿vale? Y este es el vegan katsu. no tengo ni idea. Es una sopa, encurtidos, el arroz, una ensaladita de patata probablemente, y el katsu vegano, no sé de qué está hecho, así que ahora lo probamos. Bueno, chicos, estaba increíble, muy rico, he disfrutado mucho la comida. ¿Sabéis lo que más me cuesta siendo española? Viajando por Japón, ir al baño y dejar en la mesa, he dejado el móvil así y la GoPro y todo eso. Ya está, y no te pasa nada, no te lo roban. Eso es de las cosas que más me gustan. Aquí no puedes dejar propina. Tú intentas dejar propina y se lo van a tomar a mal. O sea que aunque te guste el servicio muchísimo, le puedes decir que está muy bueno, pero no puedes dejar propina. Así que nada, no sé, a mí esto es de las cosas que en la primera vez que vine, en 2015, que me acuerdo muy poco, ya os lo he comentado desde viaje, intentamos dejar propina y salieron detrás de nosotros del restaurante para devolvernos las monedas, aunque sea una mierda. Cero propina, no te lo van a aceptar. Y ahora voy a intentar subir al centro turístico, que es ahí arriba, que se puede subir gratis, para ver un poco, puedes ver todo el templo Sensoji y toda la zona de Asakusa desde arriba gratis. Y ahora me dirijo a la citación, es aquí ya, a las 3 menos cuarto, en este punto. Estamos al lado del agua, así que imagino que es un momento de barquito. ¡Ya estamos en el punto de encuentro! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Oh! Algo súper curioso de aquí es este edificio, que es de la empresa de cervezas Asahi y tiene
forma de cerveza. Como os digo, Japón es un ¿por qué no? Vamos a hacer un edificio con forma de jarra de cerveza. Claro que sí, ¿por qué no? Así que tenemos un edificio con forma de jarra de cerveza. Este es el barco, parece una cápsula. Vamos, llega el momento de subir. Uy, qué agobio, todo el mundo subiendo a la vez. No, viendo lo que he dicho. Eso sí que te saca un vídeo increíble, Pablo. Sí, sí. Wow. Arigato gozaimasu. ¡Wow! ¿Qué? Perdón, me he emocionado, chicas. No pasa nada, te entendemos. El paisaje. Wow, qué bonito. ¡Ole! ¡Qué bonito! Encima la luz acompaña. Sí. Acompaña total la luz, ¿Cómo se llama? Rainbow Bridge. ¿Te lo vuelvo a decir? ¿Te lo vuelvo a decir? Rainbow Bridge. Ya. A ver qué tal ha quedado. Y ya hemos llegado a la isla artificial de Odaiba. Así que allí está Tokio. Puedes llegar en metro, luego nos volvemos en metro. Ahí está la Estatua de la Libertad. Muy chiquitita, es una réplica Chiquitísima. Y ya está, aquí tenemos el puente más famoso de Tokio. Y esta vista, pues, es maravillosa. Aquí hay un centro comercial. Está el edificio de la televisión, que es muy famoso también. Y hay una tienda de Doraemon. Que probablemente, bueno, que obviamente vamos a ir. Bueno, llegamos por fin a la estatua del Gundam y parece que llegamos en el momento en el que la van a iluminar, ¿no? Sí. La iluminación. Ahí se mueven un par de piezas, no se va a mover el Gundam al hacer un baile, pero se mueven un par de cosas y se iluminan. Igual es que os hago mucho spoiler en este vídeo, si no lo queréis ver, pasad para adelante. Quiero lo que no está inventado. Quiero eso lo quiero. Ella lo quiere todo. Yo lo quiero, quiero lo que no está inventado. También? Quiero local, no sí. quiero toda estantería, sino la estantería también para ti, señor. Puede ser que se cumpla. Anda, puedes enviar normal, mail o para el futuro. Anda, te puedes mandar una carta para el 2035. Por ejemplo. En 10 años. ¡Ojo! Es que mola, ¿eh? Y la mandan para 2035 te llega. Sí. Y si no, ¡Hostia! Doraemon pierde puntos. ¿No te gustaría hacerlo? Es decir, Es que yo soy muy ansioso, yo quiero recibirlo. Y ya de vuelta en el hotel, hoy estoy tan cansada que me voy a ir a comprar una sopa y un onigiri al súper y me lo voy a subir al hotel. Y nada, me voy a ir a dormir. Así que vamos a dejar el vlog aquí porque mañana nos vamos de excursión a un sitio muy guay. Así que nada, que espero que os estén gustando las aventuras por Japón. Y luego, en cuanto acabe la serie, comenzaremos con autocaravana. Pero nada, no os queda nada porque solo os va a quedar un vídeo más y ya me vuelvo a España. Así que muchísimas gracias por estar por aquí, por comentar, por suscribirte, por darle a like y nada, que os quiero mucho. ¡Doei!